¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, este día viernes 11 de abril, marcado efectivamente por la tragedia ocurrida el día de ayer en el Estadio Monumental. Vamos a estar hablando de eso y otras cosas también, y para eso pasemos a revisar nuestros titulares. Luto en el fútbol chileno. Los violentos incidentes registrados anoche en el Estadio Monumental dejaron 2 hinchas muertos, un partido por Copa Libertadores cancelado y severos cuestionamientos al plan Estadio Seguro y a la delegación presidencial. El ministro de Seguridad Pública atribuyó los hechos a organizaciones criminales que se ocultan como hinchas del fútbol. Dentro de lo deportivo, Colo-Colo arriesga graves castigos y multas millonarias tras los desórdenes de anoche. Incluso podría quedar excluido de esta Copa Libertadores. Por lo pronto, Fortaleza ya pidió los puntos por el partido que no se terminó. Paralelamente, el gobierno decidió suspender el superclásico de este domingo entre Los Albos y Universidad de Chile. En otros temas, en 7% subirán las cuentas de la luz durante el segundo semestre. El ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que esta variación se da en un proceso de normalidad tarifaria, el que considera 2 actualizaciones al año. El incremento que vendrá obedecerá principalmente al alza del dólar. Y en temas internacionales sigue la tensión entre China y Estados Unidos por la guerra comercial. Beijing aumentó el arancel a 125% y su líder Xi Jinping dijo que la nación no tiene miedo. Si bien Trump ha insistido que tiene intenciones de negociar, ninguno de los mandatarios ha comenzado con los acercamientos. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, anunciábamos en titulares, es la noticia del día, todos han hablado de esto, muchísimas recriminaciones, y tratar de explicar, Nicolás Cavargas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer y cómo podemos hacer algo para que no vuelva a pasar algo así? ¿Qué tal, Ivo? Buenas noches a quienes también nos acompañan en la pantalla de CNN Chile. Lamentablemente no es un hecho puntual solamente lo que pasó en el Estadio Monumental en la noche de ayer, es la mezcla de una cantidad de ingredientes que vienen desde hace años, desde hace décadas, haciendo del fútbol chileno un problema. Hasta ayer en la noche podíamos decir que ir al estadio era muchas cosas, era de partida caro, se veía un show mediocre, pero en temas de seguridad era peligroso en el sentido de lo hemos visto, agresiones, tú vas mucho al estadio, tal vez ingresar no era la cosa más cómoda del mundo, uno se arriesga a no sacar el celular, qué sé yo. Sí. Ahora ya se cruzó una línea, definitivamente es una situación que incluso puede llegar a ser mortal, lo que se vivió en el Estadio Monumental, el fallecimiento de 2 hinchas, y entre ellos un niño. La verdad, una situación que ha generado una serie de repercusiones y que evidentemente enluta no solamente al fútbol, sino a la sociedad chilena en general. Antes de entrar en cualquier análisis, Ivo, te invito a ti, quienes nos acompañan, a revisar la nota que preparó nuestro compañero Pablo Figueroa, buscando hacer un resumen de lo que fueron horas, no solamente de mucha pena, de muerte, sino también de incertidumbre, declaraciones cruzadas y de una situación que, cuando ya han pasado más de 24 horas, aún no tenemos absolutamente clara. Las postales que dejó el Estadio Monumental el día jueves, 100 minutos antes del inicio de lo que se esperaba, fuese una fiesta. Claro, el debut de Colo-Colo en la Copa Libertadores de local era para muchos el inicio de los festejos por el centenario del equipo albo. Tanta era la expectación que mientras pasaba esto en una zona del estadio, por el lado más hacia el oriente, ocurría esto. ¡Qué weá, loco! ¿Cómo lo grafican estas imágenes que habrían captado esto a las 18:30 horas en Ezequiel Fernández? ¿Dónde? ¡Solo, weón! ¿Qué mierda le pasa, weón? Donde tras una intervención de un vehículo policial habría atropellado a 2 personas. O sea, un problema táctico y un problema operativo relacionados con las funciones que se hacen. Cuando se tiene el control total de los accesos para controlar que nadie ingrese elementos prohibidos, son fundamentales las personas y los elementos de seguridad o la tecnología en seguridad para prevenir el ingreso prohibido.
Finalmente se confirmó que habían 2 hinchas fallecidos, lo que se supo en el estadio pasadas las 21 horas, donde primero parte del público se manifestó así. La suspensión del encuentro de fútbol para garantizar que los acontecimientos del encuentro de fútbol no se vean perturbados por la magra noticia de que hay fallecidos hinchas del equipo local. Si volvemos a la imagen atrás, sí, que se saca la camiseta de Colo-Colo. Mientras que afuera pasaba esto. Carabineros expuso que durante el operativo policial para evitar el ingreso masivo se produjo una estampida que implicó la caída de la reja. El operativo de prevención quedó de manifiesto su ineficacia, mientras que el procedimiento de contención trajo imágenes como estas. Y también hay imágenes como estas que buscan denunciar el actuar policial en el centro de salud donde llegaron los fallecidos tras los incidentes del estadio. Punto aparte a la falta de un protocolo por parte de los guardias de seguridad dentro del estadio. De hecho, aquí se ve cómo un jugador de Colo-Colo terminó cumpliendo funciones de seguridad. El estándar de guardia de seguridad de un partido de fútbol debe ser distinta de un guardia de seguridad que trabaja en una infraestructura crítica o trabaja en una empresa resguardando los límites de seguridad. Son perfiles distintos, son personas distintas y lógicamente tiene que darle toda la capacitación necesaria para que cumplan esta función. Ayer no sabía lo cual. Pregunta, ¿qué pretenden? Una situación, la verdad digo que llama la atención, lo veíamos en la imagen de la nota de Pablo Figueroa. Hay una cámara del canal que transmite ESPN donde hacen el zoom antes de que ingresen a la cancha y la verdad da la sensación que deberían ser fácilmente identificables, ¿no? Antes de que rompan el acrílico se ve una persona con una piedra que me pregunto primero de dónde sacan una piedra de ese porte en un estadio que se supone tiene medidas de seguridad, que tiene los accesos medidas de seguridad, que está despejada las vías también. Pero es una piedra que la sacaron de la calle, ingresaron con ese camote gigante al estadio y pudieron romper finalmente este acrílico para ingresar al terreno de juego, sin contar estas rejas de protección de rejas con púas que también estaban adentro del estadio. No se entiende y podría haber sido muchísimo peor. Ya fue catastrófico, pero podría haber sido mucho peor. Allá hay 2 situaciones que están emparentadas, pero que pese a eso caminan por lados separados. Una cosa es lo que pasó afuera con consecuencias realmente trágicas. Nadie puede imaginarse siquiera la situación de pensar en ir al estadio, otro tema es si tenían o no la entrada, y finalmente no volver a ver a tu familia porque fallece un niño. Eso es una situación. Ahora, lo que se ha intentado hacer de llamar a esto una reivindicación, una especie de protesta, no tiene absolutamente nada que ver. Lo veíamos, lo que se hizo al momento de ingresar por parte de los mal llamados hinchas, no fue simplemente parar el partido, sino acercarse a los jugadores, pedirle camiseta y hacer ademanes rápidos para sacar el celular y pedir una selfie. Fotos, no se entiende. Uno podría entender la rabia, podría entender el contexto en que sucedió. Evidentemente ese es un partido que no se debería haber jugado. Estamos hablando que pasaron horas luego de estos incidentes, una vez que se confirmaron, pero habían personas que habían muerto y de todas formas se jugó este partido. O sea, el ambiente ya era negro, era distinto, era triste. Evidentemente aquí hay compromisos comerciales, la Conmebol también pone de su parte para que estos partidos se puedan desarrollar, pero no daba para que esto fuera así. El problema con esto, digo, es que los errores ocurrieron como suele dar usualmente en este tipo de partidos, en todo aspecto, en la planificación previa, en el momento de ejecutar ese plan, en el momento de los ingresos de los fanáticos, en no estar atento, por ejemplo, a las redes sociales de miembros de la Garra Blanca que llamaban a generar una avalancha, evidentemente una situación que genera no solamente una tristeza tremenda por la pérdida de 2 personas, de 2 fanáticos, sino también reacciones de cara a lo que vendrá. Es el mes, estamos a días de la próxima semana, el centenario de la institución deportiva más ganadora de nuestro país. El día de hoy existió una reunión donde nuestro compañero Felipe Hernández tuvo la posibilidad de conversar con Edmundo Valladares y ya es momento de que los dirigentes den un paso hacia adelante y se le busque poner finalmente, Felipe, el cascabel a un gato que lleva, hablamos del de la violencia, el de la mala organización, el de la deficiencia por parte del Estado también en controlar. Es momento de ponerle el cascabel al gato, ¿no, Felipe?
Qué difícil, ¿ah? Qué difícil el momento. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Qué difícil es poder describir todo lo que pasó en la jornada del día de ayer. Ustedes lo han hecho también en parte con las imágenes que estamos viendo en pantalla. La verdad es que fue bien complejo el ambiente en la jornada del día de ayer. Lo comentábamos más temprano en Hoy es Noticia. Me tocó estar en el estadio. Vine como un fanático, como un hincha de los buenos, no de los delincuentes. Hay que decirlo con todas sus letras. Lo de ayer fue de verdad delincuencial, porque al menos lo que tenía que ver puntualmente con estas autos convocatorias por redes sociales a realizar avalanchas. De hecho, en redes sociales, los mismos sujetos que ingresan, no estoy hablando solamente del partido de ayer, estoy hablando de otros encuentros también, hablan y se jactan de haber ingresado junto con otras personas, con otros locos, se dicen ellos mismos, con otros locos de las avalanchas. Sectores acá en el estadio, en algunos puntos, se les indica como los sectores avalancha. Se autoconvocan en las redes sociales o por medio de redes sociales en estos puntos. Esto no ocurre recién ahora, no nos sorprendamos. Claro, ahora las consecuencias son gravísimas. Hay 2 personas muertas, un niño de 12 años, una joven de 18. Pero esto no es la primera vez que pasa. Pasó en la anterior edición de la Copa Libertadores, en el partido frente a River Plate. También pasó frente al Junior de Barranquilla. En otras ocasiones han ocurrido episodios dentro del estadio. Ayer, sin ir más lejos, no solamente hubo avalanchas acá en el exterior, sino que además las hubo al interior del estadio. ¿Con qué objetivo? De recorrer todo el estadio por parte de estos grupos al interior. Rompen, revientan los portones que separan sectores del mismo estadio para tratar de llegar quizás a lo que denominan ellos la Tierra Santa. ¿Cuál es? La Galería Norte, la Galería Arica, donde se ubica la Garra Blanca. Hasta ahí llegan estos sujetos que pasan por los techos, rompen las rejas de los sectores que separan un codo de una tribuna. Por eso es que llama poderosamente la atención que esto nos sorprende ahora, pero por las consecuencias. Pero esto ha pasado siempre. Lamentablemente la experiencia estadio en nuestro país se perdió hace años y eso es lo que tiene que llamarnos a reflexionar. ¿Están ganando los violentistas? Sin lugar a duda. Lo que se definió hoy día de suspender el superclásico, porque ya habían antecedentes respecto de convocatorias que se estaban haciendo por parte de hinchas de la barra brava de Colo-Colo, de la Garra Blanca, a ir a realizar nuevamente reventones de puertas a el Estadio Nacional el próximo día domingo, cuando se estuviera disputando el superclásico o en la previa. Hicieron que se tomaran estas decisiones. Han habido reuniones aquí en el Estadio Monumental. De hecho, parte de la dirigencia de Blanco y Negro se encuentra en reuniones a esta hora. Está Aníbal Mosa con algunos gerentes de Blanco y Negro. Han estado en reuniones, de hecho, desde muy temprano, desde las 2 de la tarde aproximadamente, después del almuerzo. Se comenzaron a reunir. No han parado esas reuniones. Al mismo tiempo las hubo también por parte del Club Social y Deportivo Colo-Colo, que es otra instancia dentro de esta orgánica que tiene Colo-Colo. Ahí estaba el presidente del Club Social, hablamos de Edmundo Valladares, junto con el resto del directorio, para evaluar justamente lo que había sucedido en la jornada de ayer y los pasos a seguir respecto de las conmemoraciones que se están realizando en torno al centenario de Colo-Colo y también a la preocupación que existen por las víctimas, por sus familias, por sus amigos. De hecho, conversamos con Edmundo Valladares, entregó algunas declaraciones y posterior a ello termina este punto de prensa y se dirige rápidamente hasta la casa del menor de tan solo 13 años o 12 años que termina falleciendo en la jornada del día de ayer, una de las 2 víctimas de esta situación que ocurrió a las afueras del Estadio Monumental. ¿Qué dijo Edmundo Valladares? Los invito a que revisemos. En este minuto nos hemos reunido como Club Social y Deportivo Colo-Colo, hemos mantenido alguna conversación con la gente de Blanco y Negro, pero no tenemos los detalles. Entendemos que hay una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, esperamos que se resuelva lo antes posible
estamos a disposición y lo hemos hecho y se lo hemos dicho a las familias de las víctimas. Hoy día también pudimos conversar con familiares de las víctimas. Parte del directorio nacional del club está en este minuto en uno de los velorios. También nos vamos a dirigir ahora nosotros a compartir con ellos, acompañar. Respecto a los detalles de qué se falló, tendrá que evacuarse el informe que corresponda. Tiene que revisarse por parte de Blanco y Negro. Nosotros como Club Social y Deportivo Colo-Colo, si bien no tenemos responsabilidades organizativas, sí tenemos una responsabilidad con la gente, con el pueblo colocolino, y en ese sentido nos manifestamos disponibles para poder trabajar en lo que haya que trabajar a futuro. A ver, Nico, Ivo, yo les quiero mencionar, bueno, con Nico estuvimos conversando también en Hoy es Noticia. Yo les comenté una situación que me tocó vivir acá cuando llegué al estadio la tarde de ayer. Yo llegué a eso de las 4:10 de la tarde al punto de control, al primer punto de validación del carnet de identidad. Recordemos y hagamos rápido una revisión rápida, ya no se cliquea, ya no se timbra el código QR que está en la entrada, sino en la entrada en el ticket que permite poder ingresar al estadio, sino que se hace una revisión al carnet de identidad, esto es al código QR que está en la parte posterior del carnet. Bueno, cuando llego a este lugar no se me permite el acceso. Ya había un chico que estaba justamente en la misma situación que yo, había llegado también un par de minutos antes y tampoco se le permitió el ingreso. ¿Cuál fue la razón? Bueno, se nos dijo que solamente estaba permitido el ingreso para las personas que estaban en una lista perteneciente a la Garra Blanca. No podían ingresar otras personas que no fueran ellos. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer parte del ingreso de la animación de la Garra Blanca al Estadio Monumental. Ya ahí la cosa era rara, por decirlo de alguna manera, porque esto nunca me había pasado. Al venir aquí al Estadio Monumental, nunca me había pasado esa situación. Yo siempre llego temprano y siempre me permitían el acceso para poder pasar sin ningún problema, pero aquí ya había una campanilla de alerta que la cosa no andaba bien, o que al menos estaba bastante raro, extraño. Pero sin embargo, yo me muevo hacia un costado para que no hubiese ningún problema, estoy con mi teléfono celular y en un minuto yo levanto la cabeza, miro hacia atrás y venían 3 personas, quienes al momento de llegar hasta el lugar donde nosotros estábamos, que son estas separaciones tipo puente, bueno, estos sujetos se ponen en una especie de fila india para pasar por uno de estos sectores y dicen, somos de la barra, y llegan y pasan. Como si nada, sin pedir permiso, sin pedir ningún tipo de solicitud, nada, cero. Llegaron y pasaron. Con ese poder son las acciones que tienen estos sujetos que se creen dueños de todo, incluso de hasta amenazar y lograr suspender partidos. Hay que señalar, Colo-Colo, la dirigencia de Colo-Colo emitió un comunicado señalando que todas y cada una de las actividades, tanto del plantel masculino como también del femenino y el fútbol joven, quedaron suspendidas. Todas las actividades que tienen que ver con estas 3 instancias que tiene Colo-Colo aquí en el Estadio Monumental. De hecho, el fútbol joven se iba a disputar mañana y el día domingo acá, en las canchas de entrenamiento del fútbol joven. También el fútbol femenino se iba a disputar un partido en la cancha central del Estadio Monumental, en la cancha David Arellano. Y por el otro lado está el fútbol masculino, que iba a disputar el partido del Superclásico el próximo día domingo, partido que fue ya conocida la decisión, suspendido. Por esa razón entonces es que se puede tomar en consideración que aquí ganaron sin lugar a dudas los violentistas. Tuvimos más chances de conversar de conocer más reacciones de Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, y estas fueron las reflexiones. Bueno, habrá que verlo. Seguramente que institucionalmente se tendrá que asumir un costo que puede ser alto. Bueno, habrá que verlo en su minuto cuando se evacúe ese informe que va a incluir el fallo. Habrán instancias de apelación, pero eso es algo que se va a ver, que en este minuto no se conoce. Como les digo, nuestro foco ahora está en lo humanitario, en poder concentrarnos en ello. Este es un duelo, es un luto institucional cerca de los 100 años de la institución, un escenario que no esperábamos,
Y bueno, por parte de la institucionalidad de Blanco y Negro, habrá que revisar en su minuto qué es lo que va a salir en este caso por parte de la Conmebol, pero quisiera decirle y reiterar que a nuestro juicio el problema acá se suscita incluso antes de que se juegue el partido, tiene que ver con que se autorice la realización a sabiendas de que había ocurrido un hecho como el que todos estamos lamentando hoy día, que es la muerte de 2 personas. Bien, muchachos, es para largo el análisis que se tiene que hacer en torno a esta situación. Aquí, lamentablemente, a mi juicio, y aquí lo digo a título personal, perdió el fútbol, ganaron los violentos. Una pregunta, quiero volver al tema anterior que tú me decías que entraba gente que estaba en una lista, que no tenía entrada, que eran del equipo de animación de la Garra Blanca. ¿Eso es avalado por quién? ¿Por Blanco y Negro? ¿Quién confecciona esa lista? ¿Quién permite que estas personas ingresen al estadio sin entrada, dándoles la posibilidad de ingresar antes? Quizás con qué también pueden ingresar sin ningún tipo de control. ¿Eso a quién pertenece? Esa es la gran pregunta, digo. ¿Quién sabe? La verdad, no sé quién habrá autorizado esa lista. Lo cierto es que cuando a nosotros se nos permitió el acceso, a mí se me permitió el acceso junto con otros hinchas que estábamos esperando en el punto de Maratón con Benito Rebolledo, se nos permite pasar. Y es justamente en este lugar donde estamos nosotros en este momento, tenían apilados en fila todos los bombos que son usados para realizar todas las acciones de música dentro del estadio en los encuentros deportivos. Aquí mismo, tenían todos y cada uno de los bombos, grandes, chicos, medianos, de todo, para ser revisados por personal de carabineros. Estaban justamente los carabineros acá en este lugar también con algunos de los representantes de la Garra Blanca. Después vinieron los instrumentos de viento, porque también hay trompetas, hay de todo en este lugar. Y un par de metros más al fondo, en el sector de las canchas, ahí estaban puestos y extendidos los lienzos de la Garra Blanca, que son justamente los que se extienden cuando están ya andando los partidos, ya han comenzado los partidos y en la previa también. Por lo tanto, aquí se estaban haciendo revisiones en este lugar. ¿A qué se habrán referido con respecto a la situación de la animación y de esta lista? La verdad, no lo sé, pero nosotros, como hinchas normales que pagamos nuestra entrada, en mi caso, pagué un abono de bastante dinero, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera? Bastante oneroso el abono de este año, y no se nos permitía el acceso. De hecho, nos querían dejar entrar a las 5 de la tarde, hora en la que se abrían las puertas principales del estadio. Ahí fue cuando nosotros solicitamos que se revisara esa decisión, porque finalmente íbamos a terminar haciendo una fila que es extensísima. La experiencia estadio en Chile, les reitero lo que les decía al comienzo, es, la verdad, muy poco... agradable, por decirlo de alguna manera. Sí, es Felipe, bien desagradable la experiencia de estadio, no solamente acá. Sí, bueno, Nicolás, más de alguna explicación va a tener que dar también Blanco y Negro, porque acá hay muchos responsables, pero esto, por ejemplo, que nos cuenta Felipe, evidentemente tiene que tener una explicación. Sí, claro, los elementos de animación, entiéndase, bombos, trompetas, los lienzos, en algún momento, tanto Conmebol como el fútbol chileno tuvo que normarlo para no entregarle tanto poder a las barras bravas. Ahí, evidentemente, lo que se hace es empadronar a la gente que va a ingresar con eso y llegar mucho antes para ser revisado. Pasaba antes, al menos tenemos la evidencia que antes pasaba, no sabemos si sigue pasando, que dentro de los bombos ingresaba cualquier cosa. Pero bueno, evidentemente, al menos Blanco y Negro va a tener que dar una explicación. Sí, Nico. Felipe. Sí, solamente un dato respecto a eso mismo. Tú te acordarás que acá, justamente en el Estadio Monumental, se descubrió un container donde se guardaban los elementos de animación, los bombos, por ejemplo, y eso fue cuestionado porque se entendía que había vínculo con las dirigencias de los clubes, en este caso con Colo-Colo y la Barra Brava, para tener espacios, y ahí se hablaba de una coordinación. Eso hoy en Chile está penado por ley. Sí, claro, ya no pueden tener absolutamente ninguna relación. Sí. Felipe Hernández, muchísimas gracias por este reporte desde el Estadio Monumental. Que estés muy bien. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Y hubo una situación que tiene, evidentemente, toda una investigación que llevar a cabo para entender bien qué pasó desde las 6:15 hasta el momento donde ingresan, entendiendo también quién dio la orden de que se jugara el partido en las condiciones
en las que se jugó, pero que por ahora tiene algunas decisiones ya tomadas. Una de ellas, la salida, por ejemplo, de Pamela Venegas como jefa de Estadio Seguro. En algún minuto se dijo que había presentado su renuncia. Finalmente se le solicitó la renuncia, tal cual. Otra es el anuncio de reformar nuevamente, como suele pasar cada vez que hay un hecho de esta proporción en el fútbol chileno, anunciar una reforma a Estadio Seguro. Vamos a ver qué significa eso. Y otra es ya definitivamente la suspensión del Superclásico 197 del fútbol chileno. Nuestro compañero Felipe Gallardo tiene más antecedentes en lo que es ahora no solamente el segundo Superclásico suspendido, sino el tercer clásico suspendido del año. No se ha podido realizar ninguno. Felipe. Muy buenas tardes, Ivo y Nicolás. Claro, como tú bien señalas, es el segundo clásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo que es suspendido en este año 2025. Recordemos que para iniciar esta temporada en el fútbol chileno se debía jugar la Supercopa, que se jugaba finalmente el campeón de la Copa Chile, como es Universidad de Chile, y el campeón del torneo nacional, como era Colo-Colo. Un duelo que estaba detallado que se iba a jugar el último fin de semana de enero. Sin embargo, y tras varios trabajos, tras varias semanas, donde incluso se llegó a tener estadio, como era finalmente el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en la región de Coquimbo, se habían tomado determinaciones con las autoridades de que solamente iba a poder acudir público de la región de Coquimbo a ese partido, y tras un llamado por las redes sociales por parte de la Garra Blanca y también desde los de abajo señalaron que si ellos no podían asistir a este partido, el duelo no se jugaría. Finalmente, tras estas presiones y tras problemas de seguridad, el duelo se terminó aplazando hasta quién sabe dónde, porque hasta ahora no tenemos una fecha definida para ese torneo e incluso ya se modificó el formato, porque recordemos, era un partido único y ahora se va a jugar finalmente en una final ida y vuelta. Algo completamente insólito en el fútbol chileno y que se agrava finalmente con la situación vivida este jueves en el Estadio Monumental. Debido a estos incidentes y para no generar más problemas de seguridad, el Superclásico 197 que se iba a finalmente a disputar este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional no se va a llevar a cabo, según señaló el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero. Revisemos inmediatamente todos los detalles y qué dijo la Conmebol respecto a la sanción que podría tener Colo-Colo en la siguiente nota. El partido del día domingo no se puede realizar. Se confirman las primeras consecuencias deportivas de estas imágenes. La edición del Superclásico 197 del fútbol chileno no se jugará debido a los hechos de violencia registrados este jueves en el Estadio Monumental. El análisis es claro, no están las condiciones de seguridad. Sucesos ocurridos el día de ayer, que el Ejecutivo ha lamentado, teniendo en consideración esas evaluaciones y especialmente el conjunto de incivilidades a las cuales puede traer aparejado el día domingo, especialmente teniendo en consideración algunas informaciones complementarias que las policías han reunido en estas horas. Carabineros de Chile ha recomendado no autorizar la ejecución de este partido este día domingo. Medida que deja nuevamente suspendido el partido más importante del país. ¿Recuerdan la Supercopa? El duelo que iba a inaugurar el año 2025 fue suspendido y aún no tiene fecha. Determinación del gobierno que no gustó en Universidad de Chile. Nuestro club realizó una propuesta de partido que fue aprobada, que reúne todas las condiciones que la autoridad nos solicitó y que garantiza la seguridad de los asistentes. Sentimos que esta suspensión disciplinaria de la Conmebol determinará el monto de los daños ocasionados o los perjuicios financieros. Después de considerar las circunstancias, el club en cuestión puede ser descalificado de los próximos torneos organizados por la Conmebol. Tal como escuchó, fuera el torneo más importante del continente. Además, habrá sanciones económicas de hasta $400.000. Y bien, podría no recibir los dineros por estar en la fase de grupos del certamen. El centenario, los partidos, las sanciones, ya las veremos, las conversaremos, las analizaremos con que corresponde. Una situación tan dramática que no es bueno decir cosas tan rápido, pero muy lamentable y por supuesto que muy triste que haya sucedido esto. Incluso ahora peligra la celebración del centenario, que se debería realizar en el Estadio Monumental la próxima semana. Sabemos que es una fecha histórica para la institución, pero nosotros creemos que no estamos para celebraciones. Lo que aconteció ayer, hoy día, nosotros creemos y le vamos a pedir también a Colo-Colo que puedan suspender la actividad del centenario. Episodio en la historia de un aproblemado Colo-Colo.
Bueno, y acaba de caer el primer hecho concreto de este partido por parte de la Conmebol a través de un comunicado emitido por el ente administrador del fútbol sudamericano. Se va a abrir el expediente contra Colo-Colo, pero inmediatamente da una sanción, que Colo-Colo en esta Copa Libertadores no va a poder recibir con público de local ninguno de estos partidos que le quedan en el grupo de esta Copa Libertadores 2025. Ya sabemos, le faltan 2 partidos frente a Racing Club de Avellaneda y también frente a Atlético Bucaramanga en el Estadio Monumental, y hasta ahora se va a recibir sin público. Y también esto nos va a señalar una primera señal importante también de la Conmebol respecto a esta situación vivida ayer en el Estadio Monumental. Ya cayó la primera sanción deportiva y ahora se abre el expediente para ver qué otras sanciones pueden provocar también que viva, por ejemplo, el Club Social y Deportivo Colo-Colo, teniendo en cuenta, como se señalaba en la nota, esta eliminación completa de esta Copa Libertadores 2025. Y con respecto al Superclásico, hay que ver quizás cuánto tiempo vamos a tener que esperar para ver el partido que más gente convoca, que a más personas les interesa en el fútbol chileno, como es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, y obviamente toda esta situación en lo futbolístico y también en lo institucional enluta estos 100 años, porque realmente quedaba nada, específicamente 8 días para el centenario del Club Social y Deportivo Colo-Colo, en una historia magnífica, llena de rebeldes que fundan este club de la nada. En 1925 lo llevan a ser el club más importante de nuestro país y que obviamente se empaña por toda esta situación que se vivió en el Estadio Monumental y todas las consecuencias que va a tener este hecho. Sí, 2 cosas de Felipe Nicolás. Me parece que, bueno, la saca barata por el momento. Era lo mínimo que podía pasar, evidentemente, que Colo-Colo jugara sin público, pero hay 2 cosas que hay que ver. Evidentemente, el Estadio Monumental yo creo que no va a poder ser ni siquiera sede para jugar uno de estos partidos. Me imagino que eso va a quedar completamente cancelado. Y también teniendo en cuenta cómo se castigan a estos equipos y selecciones a nivel FIFA y Conmebol, posiblemente también, como ya está armado el torneo y está en funcionamiento, no descalifiquen en esta ocasión a Colo-Colo, pero puede sufrir quizás los próximos torneos. Hablan de 2 años sin participar en torneos de Conmebol. El informe es lapidario, dicen desde la Conmebol. Los veedores, la organización de Conmebol se llevó de acá la peor impresión y tienen un informe que verdaderamente es lapidario contra Colo-Colo, así que vamos a ver qué sucede. Al menos en lo económico esto ya es una merma importantísima en un año donde Colo-Colo ha invertido mucha plata. Esto es recién lo primero que puede, cualquier sanción que puede recibir Colo-Colo. Yo creo que si algo puede frenar cualquier decisión que se tome de castigo a Colo-Colo es la responsabilidad que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol en lo que pasó anoche. No hay que olvidarse de cuando alguien organiza una fiesta, si esto hubiese sido un concierto, no sé, como pasó por ejemplo con el de Daddy Yankee en primera instancia, donde se vivieron situaciones bastante lamentables, bueno, ahí la productora fue quien tuvo que hacerse cargo de eso. En este caso, este partido, más allá de ser un fenómeno social, el fútbol, de convocar mucha gente, es un hecho de privados, en este caso la Confederación Sudamericana de Fútbol y Colo-Colo. Y en ese sentido, la Conmebol, dentro del análisis que va a hacer, tiene que, Felipe en este caso, tomar en cuenta el error gigante que se comete en jugar un partido con 90 minutos de distancia del fallecimiento de 2 hinchas, ¿no? Sí, tal cual, hay que estar muy atentos de esta situación. En la primera instancia llegó ya el primer castigo que va a recibir Colo-Colo durante toda esta Copa Libertadores 2025. Va a jugar sin público local, tampoco visita, o sea, completamente a puertas cerradas. Y es lamentable realmente también, y sumado a esta suspensión del Superclásico 197, porque al final el único que termina perdiendo es el fanático, que no comete destrozos, que no asiste al estadio cuando no tiene una entrada, que compra su ticket para ingresar al estadio, que también es bastante elevado actualmente en el fútbol chileno, y termina no pudiendo ir al estadio en lo que resta esta Copa Libertadores y también en el partido de este fin de semana. Sí, no, es complicado. Felipe Gallardo, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a quedar muy atentos. Importante información con el primer castigo ya confirmado por Conmebol a Colo-Colo tras los incidentes del día de ayer. Que estén muy bien. Chao, Felipe. Nos vemos. Buenas noches. Nico, acá varias cosas. Esto afecta, decía Felipe, a los hinchas del fútbol también. Vamos a ver qué pasa con los abonos, tema que tocaba Felipe. Carísimos los abonos para ver los partidos de Copa Libertadores. ¿Se va a devolver esa plata? Acá va a actuar el Cernac, ¿qué va a pasar con esa gente? Por otra parte, las arcas de Colo-Colo se van a ver muy perjudicadas. Y además se termina castigando a hinchas de todos los equipos, porque francamente, si no se juega este superclásico, ¿quién más segura que la próxima semana, si Colo-Colo tiene que ir a jugar a alguna región, a Rancagua, a Talca, a Temuco, a Coquimbo,
los mismos hinchas no vayan a producir estos mismos incidentes sintiendo que es injusto un castigo que a todas luces es justo. Sí, claro, duele, ¿no?, el que el fútbol chileno al final termine sufriendo esta serie de suspensiones. Da la sensación, ¿no? Una bandera blanca, rendirse frente a la violencia. Dentro de lo que tú señalabas con respecto a lo que puede ser castigo económico importante, hay que recordar que Colo-Colo esa plata ya la gastó. En un equipo. Colo-Colo armó un equipo, o sea, por ejemplo, el regreso de Brian Cortés con un sueldo alto, la continuidad de Arturo Vidal. Aquino, que se trae pensando no en una posible venta, sino en jugar esta Copa Libertadores. La verdad, asusta que desde ya la Conmebol tome una decisión que para ellos es importante. La Conmebol no llega y le quita la localía, o no la localía, la posibilidad de tener a sus fanáticos. De una lo piensa generalmente, bueno, en este caso, recién teniendo el informe de Conmebol, de los emisarios de Conmebol, ya toma esta decisión que la verdad da la sensación va a ser la primera de muchas. Sí, y esto saltó, no solamente quedó acá a nivel nacional, esto ha sido portada en todos los diarios deportivos y noticieros a nivel sudamericano, americano, pero también habló de esto el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien lamentó los hechos, mandó las condolencias, por supuesto, a las familias. Este año en nuestro país se realiza el Mundial Sub-20. Y el día de hoy tuve la posibilidad de preguntarle al ministro Jaime Pizarro si es que afectaba en algo. Él dice que no, que eso se está trabajando de otra forma, que efectivamente esperan que no afecte nada, que no tomen una decisión con eventos deportivos que se desarrollan en nuestro país. Y yendo más allá del fútbol, este año tenemos una enormidad de eventos deportivos. Luego los Panamericanos demostramos que se podían armar. Después de lo de ayer... Y piensa, hay un trabajo para una postulación a unos posibles Juegos Olímpicos. No, o sea, ni pensarlo ¿en qué lugar queda eso? Tomando en cuenta que el Comité Olímpico, la FIFA, siempre están atentos a este tipo de noticias. Yo voy a ser honesto, yo no consumo muchas redes sociales y recién vi el día de hoy la cantidad de publicaciones, mensajes que habían en relación a generar avalanchas dentro del Estadio Monumental para poder ingresar a partidos donde no se tenían los tickets. Muchos fanáticos del club, o mal llamados fanáticos del Club Popular, lo hicieron. Yo me enteré hoy día. Lo que llama la atención es que las policías e inteligencia se hayan enterado también recién una vez pasado esto y no hayan tenido informes. Esa es la sensación que queda. Bueno, nuestro compañero Miguel Ángel se hizo esa pregunta. ¿Estaban enterados o no las policías con respecto a lo que podía pasar dentro del Estadio Monumental? Este es el informe. Tragedia consumada en el Estadio Monumental. El día después de una noche tristemente histórica, plantea una pregunta: ¿cómo puede evitarse la muerte de dos fanáticos? Cuestionamientos en torno a posibles prevenciones al tratarse de un encuentro deportivo de alto impacto. Debate tras la difusión de múltiples publicaciones a través de redes sociales en las que se hicieron llamados a una avalancha humana para quienes no contaban con entradas pudiesen ingresar al recinto deportivo. ¿Fue un problema de inteligencia no prever la estampida que se generó? Esos llamados, videos aparecen siempre. No le doy ninguna importancia. Y esto no es un problema de inteligencia como uno pudiera suponer. Esto es un problema de orden público y de vándalos. ¿Y cómo controlo yo a unos vándalos? Y tú necesitas una fuerza muy grande para combatirlo. Y en esos combates hay accidentes, hay procedimientos que pueden haber sido mejores, peores, diferentes, pero son muchos los imponderables. Lo que no hay que hacer es suponer que aquí hay una acción deliberada de la autoridad, porque el debilitar a la autoridad también es un problema. ¿Qué prevenciones se podrían haber hecho y de qué institución es la responsabilidad de reportar este tipo de llamados en específico y estudio de estos tipos de llamados que se hacen a través de redes sociales para poder intentar prevenirlos? Usted me está haciendo una pregunta que yo no puedo responder, porque los asuntos de inteligencia yo no los voy a discutir por la prensa. Sí le puedo decir que todo ese tipo de informaciones que aparecen en redes sociales vinculadas a organizaciones forman parte de los análisis que realizan las policías para estos eventos. Escalada de violencia en medio de actividades deportivas donde aparecen nuevos cuestionamientos al programa Estadio Seguro, que en más de una década no ha logrado entregar la totalidad de las herramientas que son necesarias para el control de la violencia. Si indagamos el origen de Estadio Seguro, precisamente nace de una situación particular que se vivió en el gobierno de Sebastián Piñera, pero no se aborda la solución desde el punto de vista legislativo desde la inteligencia, desde la coordinación, desde responsabilizar específicamente a quienes son los que producen esto. Uno si lo analiza,
las personas que estaban ahí rompiendo la barrera de protección, ellos no son hinchas del fútbol. Según las últimas actualizaciones del caso, habrían 2 funcionarios de Carabineros que están detenidos a la espera de decisiones que tomará el Ministerio Público, ya que estarían relacionados con el vehículo policial que aplastó uno de los extremos de la reja que se dio luego de que varios hinchas la intentaran escalar y que tendría relación con la muerte de los 2 jóvenes barristas. Y respecto de la fuerza por parte de Carabineros, es muy importante considerar que hay que determinar si la muerte de estos inocentes fue o no un efecto colateral de una acción bien intencionada que constituye restablecer el orden público. Por eso, para poder determinar eso, tendremos que esclarecer los hechos para ver si es que existe o no responsabilidad en términos institucionales. Se va a romper en cualquier momento. Y los datos son elocuentes al respecto, porque, por ejemplo, si mal no recuerdo, el Estado de Seguro tenía una estadística en que hacia 10 años atrás era algo así como 7 de cada 100 partidos había algún tipo de incidente grave, pero hacia el 2023 era casi 1 de cada 4. ¿Ya? Entonces, el aumento de violencia en los estadios es un hecho en sí mismo. Según trascendidos de personas cercanas a la investigación, ninguno de los fallecidos habría contado con tickets para ingresar como espectadores del partido. En tanto, por decisión de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la investigación ahora la lidera la Brigada de Homicidios de la PDI, que cuenta con la capacidad de análisis de las unidades especializadas, a diferencia de la CIAT de Carabineros. Indagatoria que se espera resuelva las responsabilidades tras la muerte de los 2 jóvenes, además de las falencias que hubo en la prevención de seguridad por parte de las autoridades. El informe de Miguel Ángel Araya, que evidentemente plantea dudas que van a tener que ser respondidas por las autoridades cuando tengamos todos los antecedentes. Y quizás en cuánto tiempo más, pero aquí hay fallas de INSA, Carabineros, autoridades, Conmebol, o sea, ya es realmente cuando uno hace ese ejercicio no termina. No se salva nadie. No termina, porque hay también la mantención del Estadio Monumental. Lo hecho por Carabineros, lo hecho por, incluso si uno quiere ser minucioso, por la alcaldía. Han pasado años, gobiernos, distintos alcaldes. Nico, te invito a que revisemos lo que hablábamos hace un momento, que fueron las declaraciones de Gianni Infantino. Lo hizo a través de sus redes sociales. Estamos hablando del presidente de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Estoy profundamente consternado tras enterarme de los trágicos incidentes ocurridos antes del partido de la Conmebol Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza en Santiago, que causaron la muerte de 2 personas y heridas a varias más. En nombre de la FIFA y de toda la familia del fútbol, quisiera expresar mis más sinceras condolencias a los clubes, a la Conmebol, a la Federación de Fútbol de Chile, así como a las familias y seres queridos de las víctimas. Que descansen en paz. Del mismo modo, la FIFA condena decididamente los hechos de violencia acaecidos en el marco del mencionado partido. Como lo hemos dicho muchas veces, la violencia no debe tener lugar en el fútbol. Si bien Nico, lo podemos leer como un comentario, evidentemente acercándose a las víctimas, y eso, la parte del final igual tiene una advertencia. Ojo, desde la FIFA estamos viendo lo que pasa, no nos gusta la violencia en el fútbol, no mezclen el deporte con actos como los del día de ayer, y eso fue lo que le preguntamos el día de hoy al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, si es que esto podría afectar la organización o podría alterar la organización del Mundial Sub-20 que se hará el segundo semestre de este año en nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo? Veamos. Comentarios del presidente de FIFA, obviamente que como entidad deportiva superior observa y sigue atentamente el desarrollo de tanto de las competencias como de los espacios en los cuales se va gestando la actividad. Respecto al Mundial Sub-20, nosotros vamos adelante con los trabajos en los estadios. ¿No hay riesgo de que pueda no desarrollarse o que haya algún cambio? No, por nuestra parte debemos seguir trabajando. Hay un comité organizador local también, donde interviene un equipo de la NFP, en el cual también aportan desde los contenidos técnicos, tanto de sedes de entrenamiento, de sedes de competencia, dentro del espacio de logística, que también es relevante, dado que hay una gran cantidad de apoyo técnico para el evento, no solamente de árbitros, sino de tecnología, de prensa, etcétera, y obviamente todo ese camino debe hacerse de forma conjunta. Eso lo hemos estado desarrollando, seguimos de forma periódica con ese avance. Hay que ser honesto, a la FIFA le importa
cero si se están realizando avances, si es que no se puede sostener la seguridad de lo que van a ser cientos de deportistas y muchas delegaciones en nuestro país. Un ejemplo puntual, cuando Chile quería organizar el Mundial del 2030, las oficinas estaban en el país. Esas oficinas de este Mundial del 2030, del Cono Sur, que se llamó en algún minuto, incluso recibieron aportes por parte del gobierno de Chile, económicos. De la FIFA no le tembló el pulso para dejar a Chile fuera de esa matemática. Realmente lo que pueda decir o no el ministro del Deporte, que evidentemente es un llamado a la calma, estar tranquilo por la organización de ese Mundial, cuando FIFA toma una determinación, realmente hace lo que quiere. Bueno, para cerrar, Nicolás, quiero pensar que la suspensión del Superclásico del día domingo se deba efectivamente por una razón que tiene que ver con el respeto a las víctimas, de no celebrar un partido de esa envergadura el mismo día en el que se van a producir los funerales de ambas víctimas, y que no sea porque efectivamente Carabineros, ni la seguridad, ni nadie se puede hacer cargo de la situación en nuestro país en términos de eso. Tristemente, Ivo, lo que demuestra en los últimos 12 meses y tal vez incluso un poco más, es que Chile, sus autoridades, su infraestructura, no están listos para realizar partidos de alta envergadura. Cada duelo que hemos tenido, que va a tener mucha presencia de hinchas o hinchadas de equipos real, siempre pasa algo. Nicolás Cavargas, muchísimas gracias por este completo reporte, análisis también de lo que ha sido una noche negra y que no va a terminar acá. Queda muchísimo paño por cortar todavía, hay que ver el tema de las responsabilidades. La próxima semana del centenario. Sí, no, sí es terrible. Aprovechamos, por supuesto, mandarle un saludo afectuoso a las familias de quienes resultaron fallecidos el día de ayer. Y nosotros hacemos una pausa, la primera acá en CNN Prime, pero volvemos con más informaciones. Volvemos a CNN Prime para hablar de política, porque pese a la presión que ejerció Rodolfo Carter para que Chile Vamos oficialice las primarias opositoras, los partidos de la coalición no comunicaron su definición en el plazo que estableció el exalcalde. Ahora él, también aspirante a la moneda, afina los detalles para sumarse a las filas del Partido Republicano, pero con la mirada puesta en el Congreso. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Voy a ser candidato en las primarias de Chile Vamos y le voy a ganar a Evelyn Matei, porque cualquier candidato que se presenta pretende ganar esa primaria. Las primarias eran un principio a mi juicio. Hoy día se ha establecido en Chile Vamos que es solo un tema táctico. Yo lamento que esa sea la decisión aparente. Aparente hasta el jueves, porque este viernes culminó el plazo que Rodolfo Carter le dio a Chile Vamos para tomar una decisión respecto a su participación en las primarias presidenciales. Mecanismo que todo indicaría la oposición no realizará, dado que el otrora alcalde no esperará más. Tras 10 meses de insistencia, Carter ya le cierra la puerta a la coalición que lo acompañó durante gran parte de su carrera y se prepara para migrar al Partido Republicano y así pensar en un cupo en el Congreso. Evelyn, ¿no hay primaria en sus sectores en Chile? No lo sabemos todavía. Nosotros estamos llamando una y otra vez. Como dije yo, si me cierran la puerta voy a seguir tocando la ventana. Carter dice que le cerraron las puertas ya. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos una primaria amplia. Y no una en la que participen dos candidatos, ya que al igual que el Partido Republicano y el Nacional Libertario, la abanderada de Demócratas, Jimena Rincón, también ha descartado esa opción. La senadora aseguró que han sostenido diversas conversaciones con Chile Vamos para las elecciones parlamentarias, pero descartó que alguna vez se haya planteado su participación en las primarias. Pese a eso, desde la coalición insisten en el llamado para concretar comicios amplios. El llamado que hemos hecho es a tener una gran primaria de unidad de la oposición. Y quienes quieran ir a primaria, ayúdennos a convencer a José Antonio Kast, a Johannes Kaiser, de poder tener esa gran primaria. Nosotros vemos inconducente, ¿cierto?, hacer una primaria que lo único que va a hacer es desgastar a la candidata, porque le van a estar pegando, ¿cierto?, el contentor de la primaria todos los días. Yo creo que aquí lo importante es que los equipos nos pongamos a trabajar detrás de Evelyn Matei en pos de la primera vuelta. Primera vuelta que eventualmente tendrá 4 candidaturas de derecha y centro derecha. Eso sin contar al precandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien ha emprendido por tercera vez una carrera por llegar a la moneda. ¿Lo han llamado, lo han contactado para participar de algún proceso de primarias amplias en la oposición? He recibido muchos llamados. ¿De quién? De varias gente del área oposición. Pero nombres, ¿de no, qué no se puede hacer ¿Pero eso. de qué partidos?
Básicamente Chile Vamos. Hay disposición a conversar, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de primaria? ¿Cómo se efectuaría? Dudas que Chile Vamos pretende resolver antes de la inscripción de candidaturas para este tipo de mecanismo, cuyo plazo vence el próximo 30 de abril. Pasemos a la otra vereda porque mañana sábado el Partido Socialista tomará la decisión de presentar o no una candidatura a las primarias presidenciales. En la interna, el nombre que suena con más fuerza es la de su timonel, Paulina Bodanovich. Si asume el desafío, sería la primera vez que el socialismo democrático iría con 2 abanderadas, lo que podría generar una dispersión de votos. En su nota, Macarena Román nos cuenta más. El Partido Socialista fue el gran ausente del almuerzo entre el ministro del Interior y los dirigentes oficialistas. Probablemente la tienda está preparando todo para este sábado. Su comité central definirá si irán o no con candidato a las primarias presidenciales. Yo espero que el Pleno del Comité Central apoye la candidatura presidencial de nuestra presidenta Paulina Bodanovich. Creo que ella cumple con todas las condiciones y requisitos para poder llevar adelante este proceso. Esa es la gran interrogante y donde ha puesto la atención el Partido por la Democracia. Si el PS define llevar adelante la candidatura de Bodanovich, marcaría un hito. Nunca el socialismo democrático ha ido con distintas cartas a primarias presidenciales. La esperanza es lo último que se pierde y yo no quisiera que se rompa una tradición democrática que el socialismo democrático presente más de un candidato. No obstante, más allá de mis deseos, entiendo que el Partido Socialista tomará sus propias decisiones con sus propios antecedentes. Antecedentes que se habrían consolidado en la quincena de marzo con la elección de la mesa directiva del PS, donde Bodanovich fue reelecta con más de 6.000 votos. Pero no todo ha sido victoria para la abogada. La líder del PS perdió cuando fue candidata a senadora por la región metropolitana. Yo creo que las elecciones son un espacio distinto, cada vez son distintas, en momentos distintos, y yo creo que tiene mucho que ver con qué somos capaces los socialistas de plantearle al país, en forma seria y también responsable. La gente quiere propuestas viables. El problema de llevar 2 cartas del socialismo democrático radica en que podrían dividirse los votos y entregar el triunfo a la abanderada PC o al representante del Frente Amplio. Nosotros, al menos como Frente Amplio, creemos en una primaria que sea amplia y que sea diversa. En eso cada partido es soberano de tomar sus definiciones y creemos que esta primaria se está poniendo cada vez más interesante. Estamos todos preparados, podrían ser menos candidatos, son los que son. Serán los que terminen siendo, se van a inscribir, van a ser una competencia con un fair play muy constructivo. Competencia que podría tener la participación de la democracia cristiana. En la interna, quienes buscan cambiar la opinión de personeros, como el candidato presidencial Alberto Undurraga, quien en reiteradas ocasiones ha cerrado la puerta a competir junto el PC. Vamos a una sola primaria y para poder tener un candidato o candidata del sector progresista, incluyendo por supuesto a la democracia cristiana. Ya las cosas se decantarán y tendremos, creo yo, una sola primaria. La idea del camino propio es una idea que no tiene asidero en la democracia cristiana. El camino propio simplemente lleva a la extinción a la democracia cristiana. Ha sido el propio presidente Gabriel Boric quien, además de llamar a la prescindencia de sus ministros respecto a las primarias, apeló a la unidad del sector en el último consejo de gabinete, incluido a un partido no oficialista como lo es la DC. El alza del dólar vuelve a golpear los bolsillos y esta vez impactando las cuentas de la luz, que se elevarán un 7,3% en el mes de julio. Esto se suma a las muy fuertes subidas del último tiempo. Natalia Muñoz nos cuenta que incluso podría haber más alzas en el segundo semestre. Muchos pensaron que ya no habría más alzas en las cuentas de la luz. Lamentablemente no es así. Se viene una nueva subida de 7,3% en promedio para los clientes residenciales, que será en pleno invierno. Los consumos se nos está yendo todo, pagando todas las cuentas, al final se va todo el dinero. Yo estoy pagando entre 60.000 pesos, ahí. En invierno es más caro. Es desproporcional el alza, o sea, siempre tiene que haber un alza, pero esto no corresponde porque no es bueno el servicio. De luz estamos pagando como 35
de luz. Pagábamos 19, como casi 20 y tantos. Desde julio de 2024 ya se acumula más de 60% de aumento en las tarifas eléctricas. Se sinceró el valor y se está pagando la deuda a las compañías generadoras por el congelamiento. Ahora corresponde el reajuste semestral. Estamos en un proceso de normalidad tarifaria. Eso implica que las cuentas de la luz se actualizan 2 veces al año. En enero tuvimos la última del proceso de estabilización, que es la primera de este año, la siguiente es para la segunda mitad del año y esencialmente, como yo he dicho, lo dije en enero, lo dije en diciembre, esto depende de la variación del tipo de cambio. Fue el alto valor del dólar el que impactó en que el alza sea mayor a las normales. En diciembre el promedio del tipo de cambio fue de 982 pesos, valor en que están indexados los contratos del suministro. El alza del dólar nos jugó una mala pasada y en realidad en vez de ser una baja va a ser un alza de 7,3% y eso va a tener una incidencia en la inflación a finales de año de 0,2 puntos porcentuales. Y todavía queda un nuevo golpe al bolsillo. Se acaba de tomar razón por parte de la Contraloría General de la República de las nuevas tarifas de distribución. La tarifa de distribución en sí misma disminuye. Sin embargo, las tarifas de distribución también habían estado congeladas durante todo este tiempo. Por lo tanto, hay un sinceramiento del precio real. También hoy hay una deuda con las empresas distribuidoras en torno a 43 meses. En el fondo, las distribuidoras tuvieron 43 meses los ingresos congelados. Entonces, lo que ocurre ahora es que estábamos esperando que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto del valor agregado de distribución correspondiente al periodo actual. Es la reliquidación del valor agregado de distribución o VAT, donde 600 millones de dólares deben ser pagados a las compañías. Si bien es menor que lo que se le debía a las generadoras, expertos anticipan que podría ser un alza cercana a 10%. Yo creo que tenemos que trabajar junto con las generadoras, las distribuidoras especialmente, de cómo ajustamos el costo de la energía. Somos un país que genera energía limpia en base fundamentalmente al sol y al aire, pero somos uno de los países en Latinoamérica que tienen más alto costo de la energía. Lamentablemente, todavía estamos pagando las consecuencias de una de las decisiones más irresponsables que haya tomado el Estado en los últimos años, que fueron los congelamientos de las tarifas eléctricas. Es por eso que en esta etapa debemos sincerar los valores reales de la energía para, en el futuro, tomar acciones responsables y sostenidas en el tiempo. En 3 alzas, las cuentas de la luz subieron 60% en el último año calendario. Una pesadilla para las cuentas que se mantendrá. Y contra el tiempo está el proyecto de ley que calificaría como irrenunciable el feriado del viernes 18 de abril en Semana Santa. Mientras tanto, si hay quienes lo ven como algo necesario para el descanso de las personas, en el comercio se oponen tajantemente por el impacto negativo en las ventas. Pilar Gutiérrez muestra ambas visiones. La situación está tan difícil. Yo misma estoy en trabajo y el trabajo me ha ido súper mal, malísimo, mal. Todo se ha ido abajo, las ventas. Entonces uno tiene que trabajar. Hay que trabajar porque si no, ¿de dónde? ¿Y usted en qué trabaja? Yo tengo negocio, tengo un bazar que se me ha ido decayendo de a poco y ahora mismo ando como deprimida. Lo trabajo igual. Un caso que refleja la compleja situación de muchos dueños de pequeños comercios que abrirán igual a pesar del feriado de la próxima semana. En medio de la discusión en el Congreso para definir si el Viernes Santo será irrenunciable, hay locales de menor tamaño que ya definieron qué harán ese día y otros que están a la espera de lo que se defina. De momento, hasta los momentos, sí, vamos a abrir. Las fechas feriadas o los días feriados es cuando hay muchísimo más movimiento. Mientras se mantenga solo feriado y no sea renunciable, laboramos de igual manera, solo que reducimos las horas. Soy bien mala para los feriados, no me gustan, porque un día menos, un día que uno gana menos propina y ya por mi edad prefiero un día más de descanso. Esta semana la Comisión de Trabajo de los Diputados dio luz verde al proyecto que busca ser feriado irrenunciable el próximo viernes 18 de abril. Una iniciativa que ha recibido apoyo transversal de los parlamentarios y que debería discutirse el próximo lunes en la sala para pasar el martes al Senado, a pocos días de la festividad. Se merecen igual ese feriado para estar con sus familias, para ir a sus casas, los que no viven en Santiago, los que tienen familia fuera de Santiago. Entonces yo creo que por un bienestar de la gente debería ser un feriado irrenunciable. Las familias tienen que compartir en esas fechas importantes, pues.
Así que me parece buena idea. Debería ser irrenunciable. Yo creo que es demasiado estrés. Y un día feriado no va a afectar mucho en lo que es la producción. Y yo creo que sí podría tener un impacto significativo en lo que es la salud y el bienestar social. La Dirección del Trabajo hace algunos días emitió un dictamen donde menciona que ve un derecho adquirido de trabajadores el descanso absoluto en tiendas que acostumbran a no abrir en esa festividad. Sin embargo, por el momento, el comercio tiene permitido abrir. El hecho que se considere admisible la transformación de un feriado normal en un feriado irrenunciable es un precedente muy complejo porque tiene implicancias económicas, tiene implicancias fiscales, tiene implicancias en un conjunto de ámbitos que al calor de la discusión de un feriado y de la popularidad que tiene un feriado, a veces tienden a quedar en segundo plano. Ha sido la postura del Ministerio de Hacienda, y es que de aprobarse, el contar con un día menos de actividad puede repercutir en el IMASEC de abril, un impacto que han estimado los principales gremios del comercio que se oponen al proyecto. Hacemos un urgente llamado a la responsabilidad legislativa. El cierre del comercio ese día, solo ese día, podría generar pérdidas de hasta $200 millones, cerca del 4% de las ventas de abril. Esto no solamente afecta al sector comercio, sino también a la recaudación fiscal, al empleo formal y actividades como el turismo. Nos preocupa la falta de planificación y rigor en la elaboración de políticas públicas con alto impacto económico como este proyecto. Esta desprolijidad fue evidente también en la sesión donde se ingresaron indicaciones sin análisis, reflejando una lógica más electoral que técnica. Por el momento, al ser un feriado normal, el comercio estará abierto, incluidas las grandes tiendas y supermercados, aunque sus horarios podrían variar. De aprobarse a tiempo el proyecto que lo vuelve irrenunciable, según la ley, los malls, strip centers y grandes tiendas no pueden abrir sus tiendas. Estarían exceptuados los restaurantes, el expendio de combustibles y lugares de entretenimiento como cines y espectáculos en vivo. Un paseo turístico en helicóptero por Nueva York terminó en una tragedia luego que la nave se desplomara y cayera al río Hudson. Las víctimas son una familia española y el piloto, quienes perdieron la vida tras el accidente. Antonia Galilea nos cuenta más detalles. God. Oh my gosh. Oh my goodness. Oh my gosh. Testigos vieron cómo en pleno día un helicóptero se desplomó en los aires y cayó al río Hudson en Nueva York. Horas después y tras las labores de rescate, el alcalde confirmó la muerte de los 6 ocupantes de la nave. En este momento, las 6 víctimas han sido rescatadas del agua y lamentablemente se ha declarado su fallecimiento. Reiteramos nuestras oraciones por las familias y nuestra gratitud a los rescatistas por su valentía y dedicación. En el momento del accidente, el helicóptero llevaba 15 minutos de vuelo y 6 kilómetros recorridos, según el rastreo de la aeronave. Las autoridades informaron que 4 víctimas fueron declaradas muertas en el lugar y 2 murieron posteriormente en el hospital. Me di cuenta de que había un helicóptero y que la hélice explotó en el aire. En cuanto eso sucedió, el helicóptero perdió el control, siguió avanzando y luego se estrelló en el agua. A bordo viajaba una familia de nacionalidad española que estaban de vacaciones en Nueva York. El jueves a mediodía contrataron un tour panorámico en helicóptero para sobrevolar la Gran Manzana. El suceso ocurrió después de las 3 de la tarde hora local, cuando la aeronave perdió repentinamente sus aspas y cayó en picada hacia las aguas del río neoyorquino. Miré por la ventana y vi cómo el helicóptero se caía a pedazos, vi cómo varios trozos caían al río. Horas más tarde se confirmó que en la nave viajaban Agustín Escobar y Mercé Camprubí Montal, altos directivos de la compañía Siemens en España, junto a sus 3 hijos, de 4, 5 y 11 años. Mercé era nieta del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Agustín Montal. Los 5, junto al piloto, perdieron la vida tras la caída del helicóptero. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mostró sus condolencias a través de su cuenta de X. Las noticias que hoy nos llegan del accidente de helicóptero en el río Hudson son devastadoras, una tragedia inimaginable. Acompaño en el dolor a los allegados de las víctimas en este momento tan desgarrador.
El delegado del gobierno de Cataluña, Carlos Prieto, aseguró que están a la espera del permiso judicial estadounidense para empezar la repatriación de la familia. Tenemos que estar atentos al análisis forense que se va a realizar y esperar a que el juez nos dé el permiso para el proceso de repatriación de estos 5 catalanes. También el presidente Donald Trump expresó su pesar por la tragedia. Terrible accidente de helicóptero en el río Hudson. Las imágenes del accidente son horribles. Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas. El helicóptero pertenecía a una empresa turística llamada New York Helicopter Tours, compañía que en los últimos 15 años ha reportado otros 3 accidentes. Su director ejecutivo, Michael Roth, reveló que el piloto lo llamó minutos antes de la tragedia para alertar que estaba sin combustible y que necesitaba realizar un aterrizaje de emergencia. Las autoridades siguen investigando las causas exactas del accidente, mientras que la familia de las víctimas emitió un comunicado señalando que no hay palabras para describir lo que están viviendo y pidió el máximo respeto ante la situación. Está con nosotros Alicia Contreras, editora del área internacional de CNN Chile, para hablar acerca de lo que sucede en el mundo. Hoy día partíamos el bloque con esta noticia. Así es, lamentable noticia. Y vamos a seguir en Estados Unidos, pero con esta guerra comercial, porque China finalmente devolvió el golpe y desde mañana los aranceles van a subir a un 125%. Los aranceles de China a Estados Unidos, mientras que de Estados Unidos a China van en 145%. Guerra comercial desatada, pero hoy el presidente chino se refirió por primera vez a esta guerra comercial, no lo había hecho con anterioridad. Dijo que China no tiene miedo, pero que en una guerra nadie gana. Esa ha sido la postura de China. De todas maneras, siguen subiendo los aranceles a Estados Unidos y a pesar de que ambos hablan de negociaciones y de lograr un acuerdo, ninguno de los dos ha llamado al otro para iniciar estas conversaciones. Y además se da en medio de la visita de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, a China, lo que habla también de que esta guerra arancelaria está dejando nuevos bloques, nuevas uniones, y la Unión Europea está mirando a China. China también se está reuniendo con países de Asia como Japón, Corea del Sur. De hecho, Xi Jinping va a viajar a Vietnam, que Vietnam también tiene 46% de aranceles por parte de Estados Unidos. Ahora, muchos dicen que esto es porque las empresas, Donald Trump puso aranceles a China en su primer mandato, y muchas empresas trasladaron su producción a países como Vietnam porque les salía más barato, y por eso ahora estos países también tienen estos aranceles de castigo. Sí, quizás Donald Trump no previó lo que podía pasar en la configuración, como tú dices, nueva de alianza, por ejemplo, China con Japón y Corea, ya es una que era impensada quizás hace un tiempo. Sí. Efectivamente, y eso también haga que tambalee un poco quizás su política de estar subiendo aranceles y enfocarse, por ejemplo, ahora solamente en China. Exactamente, de hecho, toda consecuencia ha sido negativa hasta el momento para Estados Unidos y por eso puso en pausa estos aranceles recíprocos, pero de todas maneras no hay que olvidar, y esto es muy importante, que hay aranceles para todo el mundo de un 10%. También hay aranceles a los automóviles, al aluminio y al acero, y estos aranceles a China. ¿Qué pasó hoy día y cuáles son las consecuencias? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Donde el mundo ve agitación, Xi Jinping está viendo oportunidades. Con el caos financiero que han abierto las medidas arancelarias de Trump, que han sido particularmente duras con China, el gigante asiático está aprovechando de profundizar lazos con otras naciones que podrían volcarse a negociar con él ante la impredecibilidad de la primera economía del mundo. China está dispuesta a construir una asociación estratégica integral con mayor enfoque estratégico y vitalidad de desarrollo con España, con el fin de mejorar el bienestar de los pueblos de ambos países, inyectar un nuevo impulso a las relaciones de China y la Unión Europea y hacer una mayor contribución a la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo mundial. El mandatario chino recibió este viernes en Beijing al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, escenario en el que elaboró sus primeros comentarios públicos sobre la guerra comercial con Estados Unidos. El gobierno chino elevó a 125% los aranceles contra Washington y aseguró que la estrategia de la Casa Blanca se ha convertido en una broma.
Así, el presidente Xi instó a la Unión Europea a trabajar juntos para resistir a la intimidación unilateral. Creemos que hay oportunidades para profundizar esa relación bilateral entre España y China y entre China y la Unión Europea. Creo que es muy importante el que China sea sensible a una demanda legítima, tanto por parte de España como de Europa, de tener unas relaciones más equilibradas. El llamado a tener relaciones más equilibradas hace referencia al gran déficit comercial que la Unión Europea tiene con el gigante asiático. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ya advertía el miércoles a los europeos sobre acercarse a China, calificándolo como una apuesta perdida. I can tell the rest of the world that I'm not sure whether it was the Prime Minister or the Economic Minister in Spain made some comments this morning. Oh, well, maybe we should align ourselves more with China. That would be cutting your own throat. Ambas potencias dicen estar dispuestas a negociar, aunque altos funcionarios de la Casa Blanca declaran a CNN que Estados Unidos no se acercará primero. China, por su lado, tampoco parece estar dispuesto a dar el primer paso. No voy a comentar sobre las comunicaciones que se están produciendo que podrían no producirse. De cualquier manera, dejaré que nuestro equipo de seguridad nacional inicie estas conversaciones. Pero el presidente ha dejado muy claro que está abierto a un acuerdo con China. Xi Jinping visitará Vietnam, Malasia y Camboya la próxima semana en su primer viaje al extranjero de este año. Los países del sudeste asiático estaban entre los más afectados por los aranceles recíprocos de Trump, antes de que el presidente otorgara una pausa de 90 días. El líder chino está acercándose proactivamente a sus socios comerciales en aras de mostrarse a sí mismo y a su país como un socio confiable. Ahora, otro tema importante para Estados Unidos y donde no hay ningún tipo de avance es la guerra entre Rusia y Ucrania. Había prometido Donald Trump que estaba acercando negociaciones, que iban a poder lograr una tregua entre ambos países. Sin embargo, hasta ahora eso está en nada. Siguen los ataques entre Rusia y Ucrania y hoy viajó por tercera vez el enviado especial estadounidense a reunirse con Vladimir Putin en San Petersburgo. Se reunieron por más de 3 horas, sin embargo, tras la cita todavía no hay novedades. Y de hecho fue el vocero del Kremlin quien aseguró que no esperaban ellos tampoco grandes avances después de esta cita. Veamos lo que dijo el vocero. El trabajo continúa, el intercambio de opiniones continúa. Ambas partes se están familiarizando con las posturas de la otra. Por lo tanto, es un esfuerzo complejo y no se deben esperar avances. El proceso de normalización de las relaciones, así como la búsqueda de una base común para una solución en Ucrania, avanzan. Y un tercer tema que también es importante para Donald Trump es la migración. Siguen realizando estas deportaciones en masa. Sí. Que le están yendo bien, o sea, le están aumentando la popularidad a Donald Trump frente a sus desastres económicos. Sin embargo, hay un salvadoreño que fue deportado por error. Quien vemos en las imágenes es Kilmar Abrego, un hombre que tenía un estatuto de protección y no podía ser devuelto a El Salvador. Sin embargo, fue deportado y se cree que fue llevado a esta cárcel de alta seguridad del SECOT de El Salvador. Finalmente, una jueza ordenó que debía traerse de vuelta a este hombre. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos apeló a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo que tenía que facilitar el regreso de este hombre. No obliga al gobierno estadounidense a traerlo de vuelta, pero sí a facilitar el retorno. ¿Pero se sabe dónde está? Ese es el punto más importante, porque se creía que estaba en el SECOT. Hoy día hubo otra audiencia y el abogado del Departamento de Justicia que representa a Estados Unidos no pudo responder ante la pregunta ¿dónde está este hombre? No pudo, no saben dónde está, lo cual no tiene sentido, y el abogado de la familia también dice lo mismo, es imposible que no sepan dónde está este hombre. Veamos lo que dijo el abogado. Yo no creo que hay nadie en este país que crea que Estados Unidos es impotente para traer a Kilmer de nuevo. Yo creo que todo el mundo sabe que está ahí en El Salvador, que está ahí en esta cárcel en El Salvador, porque Estados Unidos lo puso allá, y que prácticamente sacarlo de ahí, pedir que se lo devuelven a la embajada estadounidense en Santa Tecla para traerlo de nuevo, es algo realmente sencillo.
Dime. No, que es rara la situación, que no se sepa dónde está efectivamente. Exacto. Ahora, tú dirás, esto es solo Estados Unidos. Hoy día Donald Trump no ha hecho ninguna declaración a la prensa, sin embargo, ha dado noticia por todas partes. Y mira, esto es la última noticia que dio. Esta es la Casa Blanca, colgaron un retrato, una pintura de esta foto que le sacan a Donald Trump después del atentado en su contra. De la oreja. De la oreja, tal cual. Pero acá había un cuadro de Barack Obama. Lo sacaron y pusieron este retrato de Donald Trump. Fue publicado por la cuenta de la Casa Blanca, entonces después de este atentado de julio del año pasado. Pero ahí había un retrato oficial, como sí, todos los presidentes tienen un retrato y sacaron el de Barack Obama para poner. Tal cual, así es. Ahora, Donald Trump es el dueño de casa, pueden hacer lo que quiera, puede diseñar de nuevo todo, pero es un gesto a los expresidentes. Exactamente, y además para poner una foto así, esta foto que le encanta a Donald Trump después de su atentado. Donald Trump. Alicia Contreras, muchísimas gracias por este reporte internacional. Vamos a la pausa acá en CNN Prime, pero volvemos pronto.